Bendiciones hermanos, amadas. Este es un estudio de Cristología que está adaptado para jóvenes y adolescentes. Espero que les sea de bendición. Vamos a orar antes de empezar para que Dios abra sus corazones y Dios me pueda usar también para que esto sea de provecho para su crecimiento en Cristo. Amén. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que pueda dar un mensaje entendible, fluido, y que esto, aunque quizás este tipo de estudio es tedioso a la carne, Señor, pero que puedas despertar un hambre en los espíritus, Señor, de mis hermanos, para poder obtener, para poder almacenar, para poder atesorar tus verdades y que estas verdades produzcan un cambio en sus vidas, una victoria en contra de todas sus luchas, Señor, porque sin ti, Señor Jesús, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, tuve que trabajar harto en esta diapo, en este estudio, del hecho que es difícil resumir un tema tan profundo como es la cristología, ¿ya? Pero espero que les sea de bendición. Les advierto, va a ser un estudio de muchas partes, no tan solamente una parte ni de dos, va a ser de por lo menos, bueno, no sé cuántas partes, pero va a ser más adaptado a ustedes. Ya está resumido, hay muchos más textos bíblicos, muchos más puntos, pero intenté resumirlo. Ustedes van a ver el estudio y van a preguntarse menos mal que está, ¿cómo se llama? Resumido, porque si estuviese entero sería mucho más largo. Y sí, es cierto. Ya, vamos a empezar entonces, amados. Este es un tema fundamental. Vamos a ir explicando por qué. A ver, antes de empezar, yo siempre hago una introducción en este estudio. Antes de empezar con qué es cristología, qué estudia, yo siempre hago una introducción, principalmente con el texto que está en Juan 10, del 37 al 38, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por lo tanto, hermanos, todas las verdades de Dios, las verdades bíblicas, es necesario creerlas. Todas las verdades bíblicas se reciben por fe. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es superior a la naturaleza humana. Por lo tanto, nuestros procesos mentales, nuestra forma de pensar y de razonar, es imposible que pueda comprender de una forma lógica cómo es Dios, cómo actúa Dios, cuál es su naturaleza y principalmente esto que tiene que ver, que es la cristología, que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una verdad que ustedes deben recibir por fe. Si es que no la entienden o no lo encuentran lógico, el mismo Señor Jesucristo dice, por ejemplo, en Juan 10, 37 y 38, que es el versículo que vimos, dice: si no me creéis a mí, o sea, si no creemos lo que está escrito en la palabra, por ejemplo, si en la palabra de Dios dice que el Padre es Dios, que el Señor Jesucristo es Dios y que los dos son uno, pero a la vez son dos personas diferentes, pero un solo Dios, entonces yo no voy a poder resolver eso lógicamente, porque Dios es de una naturaleza muy superior y eternamente superior a la nuestra. Por lo tanto, es imposible comprenderlo con nuestra mente. No se puede, no se puede. Por lo tanto, si la palabra lo dice, yo debo de aceptarlo como una verdad absoluta. Pero el mismo Señor Jesucristo dice: si no me creéis a mí, creedme por las obras. ¿Cuáles son las obras? Obviamente que se va a referir a las obras sobrenaturales que hacía el Señor Jesucristo, que eran prueba de que el Padre estaba en él, pero también en un sentido más figurado en nuestras vidas, ¿cierto? Se va a referir a la obra que Dios ha hecho en tu vida. Esa debe ser prueba suficiente que la Biblia es verdad, y que si la Biblia dice que Jesucristo, el Hijo, es Dios, ¿cierto? Y que no es el Padre, sino que es el Hijo de Dios, y que los dos son un solo Dios, pero a la vez dos personas diferentes, yo, aunque no lo comprenda lógicamente, debo aceptarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice.
¿Cuál es la prueba? Si yo no creo solamente la Biblia, debo creer de que la Biblia es verdad por la obra que Dios ha hecho en ustedes de salvación, de redención, de liberación. Entonces deben acordarse de todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ¿cierto? Porque eso es lo que les da veracidad a la Escritura en sus vidas. Con ustedes ya vimos la doctrina de la fe, que fue adaptado para jóvenes. Por lo tanto, ustedes pueden volver a revisar ese estudio para que vean en qué consiste esta fe que da por certeza que la palabra de Dios es la verdad absoluta. ¿Ya? Y es necesario creer. ¿Ya? Y cuando dice creer, evidentemente es por fe. ¿Ya? Y como ya, ¿cómo se llama? Les comentaba, es que esta fe es lo que nos lleva a creer que todo lo que sale de la boca de Dios, que principalmente lo que está, es lo que está en la Biblia, es la verdad absoluta y irrevocable, aunque no lo pueda entender intelectualmente. Por eso que es por fe, porque si fuese por lógica cualquiera podría creer. Por eso que para el mundo la palabra de Dios y la verdad de Dios son locura, ¿verdad? Porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra de Dios. Amén. Sigamos. Y esta es la introducción que yo siempre hago. Y abran sus Biblias, ¿cierto? O léanlo junto conmigo en la pantalla. Dice, en Juan 14, 6 al 11. Es importante que ustedes dentro de sus posibilidades lo puedan buscar en sus Biblias, porque siempre ustedes tienen que hacerlo, porque ¿cómo saben ustedes que yo no estoy, cambiando un texto bíblico? Entonces, ustedes deben verificar que lo que dice ahí está en las Biblias que ustedes tienen, ¿ya? Dice, Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el Señor Jesucristo? Bueno, vamos a leer el texto completo primero. Después le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esto tiene mucho que ver con el primer texto bíblico que vimos. Si ustedes se dan cuenta, yo marqué ahí partes con rojo, porque es importante estas partes, porque el Señor Jesucristo está dando una verdad absoluta. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Ya? Entonces, quédense con eso porque ahora viene el análisis de este texto bíblico. ¿Cuál es la actitud errónea para recibir este estudio de Cristología? Porque el Señor está revelando una verdad. Él está diciendo, el que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la actitud errónea en el caso de Felipe? Es cuestionar una verdad declarada por Jesús, o en este caso una verdad declarada por la Biblia. Yo la cuestiono, ¿cierto? Pese a que el Señor estaba, diciendo, y vosotros le conocéis, ¿cierto? Va Felipe y dice, Señor, muéstranos al Padre. O sea, es como que yo estoy tratando al Señor Jesucristo o a su palabra de mentiroso. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la actitud errónea? Que nosotros juzguemos las cosas de Dios desde nuestra percepción, ¿cierto? Y querramos que Dios se revele a nosotros a nuestra manera. O sea, de una forma en que nosotros podamos entender. Y esto es andar en la carne. Acuérdense ustedes, yo creo que ya vieron el estudio de la carne, de los enemigos del creyente, que es para jóvenes, ¿cierto? También, sobre que todos los que están en el mundo y los que andan en la carne, ¿cuál es la condición de la carne? Andar haciendo la voluntad de la carne y andando en la voluntad de los pensamientos. Entonces, eso está en Efesios 2, del 2 al 3. Por lo tanto, yo no puedo intentar entender la Biblia a mi manera o que Dios me explique las cosas a mi manera. Yo debo recibir por fe
las verdades de Dios y Dios me va a dar revelación espiritual. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el error de Felipe? Porque él cuestionó y dijo, Señor, muéstranos al Padre, pese a que el Señor Jesucristo les estaba diciendo que ya lo habían visto. Entonces, ¿qué lo llevó a cuestionar? Que andaba en la carne. Él quería recibir una respuesta de su autopercepción, de su realidad. ¿Ya? Por lo tanto, él tenía un prejuicio de cómo Dios tenía que revelarse a él. O sea, él ponía las condiciones. No, Señor, yo quiero ver al Padre, pese a que ya lo estaba viendo. Entonces tenía una falta de sujeción a la soberanía de Dios y esto es una raíz de rebelión. ¿Por qué? Porque creía y quería que Dios, él tenía que satisfacer sus exigencias. Él quiere conocer a Dios desde su percepción propia. Y la última palabra la tiene él. Es él el que decide si Dios está diciendo la verdad o no. Y esa es la actitud errada que su carne y su hombre viejo la tienen. Su carne, mi carne, la tienen. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene estas características. Que exige a Dios para poder creerle. Que Dios debe satisfacer mis demandas para yo poder creerle. Por ejemplo, Señor, si tú haces esto, yo te creo. Si tú haces esto, yo te voy a creer. Eso es una actitud carnal y Dios jamás va a satisfacer la carne de ninguna forma. Porque la carne es una naturaleza pecaminosa y no tiene nada que ver con Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, quiero conocer a Dios desde mi percepción propia. O sea, yo lo quiero conocer a mi manera, como yo quiero conocerlo. Y hay un solo camino, como veíamos el texto bíblico, que es Jesús. ¿Ya? Él es el camino, la verdad y la vida. La forma de conocer a Dios es a la forma y a la manera de Dios, por medio de Jesucristo. Por eso dice, es el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo encontrar el camino a Dios, ni encontrar la verdad real, absoluta de todas las cosas, ni tampoco puedo tener vida si no es por Jesucristo y a la manera de Jesucristo. Por ejemplo, si yo creo no es necesario congregarme, pero la palabra de Dios dice que nos tenemos que congregar, yo estoy tratando, ¿cierto?, de amoldar a Dios a mis exigencias. Y eso es carne. ¿Qué más dice? La última palabra la tengo yo. Mi experiencia determinará si Dios dice la verdad o no. Y eso también es parte de nuestra carne. Yo voy a determinar, a ver, Señor, muéstrame, a ver, muéstrame. Y yo digo, sí, como que te voy a creer, Señor, que lo que me estás diciendo, porque en realidad calza con mis pensamientos. Eso es carne. Y si ustedes tienen esa mentalidad, ¿cierto?, este estudio no les va a servir. Porque este estudio no está hecho, ¿cierto?, para satisfacer esa actitud intelectual y carnal. Esta actitud, o sea, este estudio está hecho para jóvenes que tienen fe, jóvenes que desean andar en el Espíritu, aunque tengan luchas con su carne, pero gente que le quiere creer a Dios, que quiere recibir y quiere encontrar las verdades de Dios para alimentarse, para crecer, para tener un encuentro más profundo con su Dios porque queremos agradarle, aunque tengamos luchas, amados, porque todos tenemos luchas, no tan solamente ustedes tienen lucha, hermanos, todos tenemos lucha y todos necesitamos constantemente andar en el Espíritu, todos, necesitamos constantemente estarle pidiendo perdón a Dios y levantarnos una y otra vez. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Felipe? Al no coincidir su realidad terrenal, carnal y diabólica, ahí ustedes pueden buscar los textos bíblicos, ¿cierto?, que yo les muestro ahí, por ejemplo, en 2 de Corintios 4 al 18, 5, 7, etcétera, etcétera. Al no coincidir su realidad con la realidad de Dios, no se cuestionó a él mismo, sino que cuestionó a Dios. Y esto es la actitud errada. Esto es una evidencia de que yo me siento superior a Dios y que tengo una falta de sujeción a la divinidad, al señorío de Jesucristo. Cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor es porque Él está sobre todo. No está igual que yo y no está inferior a yo, ni un poco superior que yo. Él es superior. Lo que Él dice es la verdad. Por ejemplo, si Dios dice que es pecado fornicar, es pecado. Si Dios dice que la actividad sexual es solo para el matrimonio, perdón, amado, discúlpenme. Si Dios dice de que la actividad sexual es solo para el matrimonio, es porque esa es la verdad eterna y que rige todo el universo. Entonces, cuando yo
digo, no Señor, es que no es tan así, porque si yo amo, porque si acá y todo lo demás, yo estoy tratando, estoy evidenciando mi actitud carnal de sentirme superior a los designios de Dios. Y hermanos, nosotros necesitamos tener un corazón humilde. ¿Ya? Nuestra carne es soberbia, pero nosotros tenemos que negar nuestra carne. Amén, amados, porque nuestra carne siempre tiende a rebelarse en contra de la palabra de Dios, a cuestionarla, etcétera, etcétera. Hay un cuestionamiento sano, pero no de Dios, sino de un mensaje que yo estoy recibiendo. Por ejemplo, ustedes tienen que tener una cierta investigación sana. Por ejemplo, hay un ejemplo en el libro de Hechos de los discípulos de, ¿cómo se llama? Berea, que ellos veían si las cosas que le decía Pablo realmente estaban en las escrituras. ¿Amén? Entonces, por eso todo mensaje debe concordar con las enseñanzas bíblicas. ¿Amén, amados? Entonces, esa es la actitud errónea y esta es la actitud que nosotros no tenemos que tener. Cuando ustedes se encuentran con una verdad bíblica, por ejemplo, que Dios dice algo claramente, por ejemplo, de que el Señor Jesucristo es Dios, pero que es 100% Dios y que a la vez es 100% hombre. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser 100% Dios, 100% hombre? ¿O es medio o es acá? Pero ¿cómo va a ser? No, al mismo tiempo 100% Dios, 100% hombre. Entonces, cuando choca su realidad con la realidad de Dios, en esos momentos yo me tengo que sujetar a la realidad de Dios. ¿Cuál es la actitud correcta que debería haber tomado Felipe aquí? En vez de cuestionar al Señor Jesucristo, porque él realmente, como sus ojos estaban cerrados todavía porque estaba en la carne, él no podía darse cuenta que esa persona que estaba al frente de él, que era Jesús, realmente era Dios encarnado. Entonces, él no tenía el discernimiento para poder darse cuenta. Para él era un hombre más, un profeta, etcétera, etcétera. Pero no tenía esa revelación. Y muchas veces nosotros no vamos a tener muchas revelaciones. Pero cuando Dios nos quiere revelar, la actitud correcta es decir, chuta, si Dios me está diciendo que yo soy esto, o Dios me está diciendo de que Él es de que el que ve a Cristo ha visto al Padre y de que el Señor Jesucristo es Dios y que es un solo Dios, y eso no calza con mi entendimiento, entonces yo tengo que decir, chuta, no hay algo malo en Dios, hay algo malo en mí. Acuérdense que Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuál es la actitud correcta que debería haber tenido Felipe? Porque él dijo, chuta, el Señor Jesucristo está diciendo que ya conocemos al Padre y que ya le hemos visto, pero yo siento que no lo he visto porque no lo he visto. Entonces, en vez de él cuestionar, oye, estás equivocado, Señor. Esa es la actitud errada. Pero ¿cuál es la actitud correcta? Cuestionarse a sí mismo. Chuta, si yo pienso que no lo he visto y el Señor Jesucristo me está diciendo que lo he visto, hay algo mal en mí, hay algo que yo no estoy viendo, hay algo que no estoy percibiendo. Entonces eso me lleva a humillarme. Y esa es la puerta, la humillación y la fe. Ser humilde delante de Dios y reconocer, Señor, en tu palabra dice, por ejemplo, que yo soy más que vencedor, pero siento que no lo soy. Entonces yo, en vez de cuestionar a Dios, Señor, ¿cómo dices tú que soy más que vencedor si pasa esto y esto otro, tú nunca me ayudas? En vez de cuestionar a Dios, yo tengo que decir, chuta, si en tu palabra dice que yo soy más que vencedor y yo no logro vencer mis luchas, hay un problema en mí. Señor, ábreme los ojos, ayúdame, fortaléceme, porque en tu palabra dice que soy más que vencedor, Señor, y yo quiero vivir esa palabra. Y yo te ruego que quites todo lo que estorba para que yo viva esa palabra. Y eso les va a abrir una puerta tremenda para que Dios pueda transformar sus vidas. Sigamos. ¿Cómo el Señor Jesucristo corrigió esta actitud? Ustedes pueden leer todo esto, yo voy a intentar hacer un resumen rápido. ¿Cómo el Señor Jesucristo corrigió esta actitud? Cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Cómo el Señor Jesucristo corrigió esta actitud? Dijo, ¿tanto tiempo y no me has conocido? Entonces, ¿qué hizo? Ratificó la verdad. Dice, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ya?
Entonces, ¿cuál fue el problema? El mismo Señor Jesucristo dice, ¿no crees que yo soy en el Padre en mí? Si no me crees a mí, creedme por las mismas obras. Entonces, ¿cómo se recibe este estudio? Por fe. El Señor Jesucristo, en vez de darle una cátedra, porque el Señor Jesucristo es el maestro de maestros, Él le podría haber dado una cátedra de cristología, le podría haber explicado con pera y con manzana mucho mejor que todos los maestros que ustedes pueden encontrar, que todos los pastores, apóstoles que pueden encontrar que hablen de este tema. El Señor Jesucristo podría haberlo explicado mucho más claro para entenderlo. Pero jamás se va a activar la revelación de Dios cuando yo la exijo desde la carne. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Corrigió el problema, la falta de fe. Porque no se necesita intelectualismo ni razonamiento para entender las verdades de Dios, se necesita espíritu, se necesita fe, y eso se obtiene andando en el espíritu. Y una de las características más importantes del espíritu y de la fe es la humildad. Así que así van a recibir este estudio, por la fe. Por la fe ustedes van a creer de que el Padre es en Jesucristo y Jesucristo es en el Padre. ¿Ya? Si no tienen esa actitud, este estudio no les va a servir. ¿Ya? Se lo advierto antes de empezar. Pero empecemos. Ya todo dicho. ¿Qué es cristología? ¿Ya? ¿Qué es, qué estudia y qué significa? La cristología en sí, ¿cierto? Es el trabajo de Dios, ¿cierto? Por acortar la brecha entre Dios y su creación por medio de Jesucristo. O sea, por medio de Jesucristo, Dios acorta la brecha o la distancia o la separación que hay entre Dios y su criatura, en este caso el hombre. ¿Qué estudia la cristología? La cristología es una rama de la teología, ¿cierto?, que estudia la manifestación de Dios en carne. Y obviamente va a estudiar su divinidad, su humillación y su exaltación. Eso es lo que estudia la cristología. Ahora, ¿qué significa cristología? Cristología viene de las palabras del griego Cristo y logía, que significa logos. Cristo significa ungido Mesías, ¿cierto? Que yo creo que ustedes ya saben. Y logos significa tratado, estudio, materia o doctrina. Por lo tanto, la palabra cristología significa estudio de Cristo. ¿Y qué es lo que estudia? Dios manifestado en carne, su divinidad, su humillación y su exaltación. ¿Ya? Acuérdense que su humillación, desde que Él baja, desde que es Dios, ¿cierto?, comprende 3 pasos más. Su humillación comprende 3 pasos más que están ahí: encarnación, humanidad y sacrificio. ¿Ya? Y después viene su exaltación, que vamos a ir viendo todo eso paso por paso. ¿Por qué es importante el tema de la cristología? Porque Jesucristo es el fundamento del creyente. Jesucristo es su fundamento, por eso que es importante estudiar a Cristo. Estudiar la manifestación de Dios hecho carne, su humillación y su exaltación. Por ejemplo, ustedes pueden leer ahí en 1 Corintios 3 del 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. También dice en Mateo 16, del 16 al 18, dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, esta revelación de cristología, de quién es Jesucristo y de su obra redentora, no se las va a poder revelar ni yo, ni un pastor, ni etcétera, etcétera, sino que esto es una contribución. Pero la revelación en sus espíritus se las va a dar Dios. Por eso que necesitamos tener un corazón humilde y dispuesto a creer la verdad de Dios. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro no que Él es la piedra sobre la cual se va a edificar la iglesia, sino le está diciendo que el fundamento de la iglesia es la revelación que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. El fundamento de la iglesia es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver qué significa que sea el Hijo del Dios viviente. Ahí está hablando de su divinidad. ¿Ya? Sigamos.
Dice también, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por lo tanto, ¿cuál es la principal piedra, el principal fundamento? Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que ustedes sepan quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, cuál es su naturaleza, cuál es su obra, por qué Él se hizo hombre, por qué murió así, por qué tuvo que resucitar, etcétera, etcétera. Porque eso le va a dar sustancia a su relación con Dios, a su vida, a toda su vida, al trabajo, a su relación con sus padres, con su esposo, al perdonar, a sus luchas. Eso le va a dar sustancia, eso va a alimentar sus espíritus para poder vencer. También dice en 2 de Juan 1 del 9 al 11, y este es un texto importante, apréndanselo de memoria. Cualquiera que se revela y no persevera en qué? En la doctrina de Cristo, que es cristología, con la única diferencia que las palabras están al revés. Primero dice logos y después Cristo. Pero aquí es cristología o doctrina de Cristo, que es lo mismo. Entonces, cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Para que vean lo importante que es estudiar a la persona de Jesucristo. Pero no intelectualmente, sino una revelación en el Espíritu. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Entonces, esto te va a traer que el Padre y el Hijo estén en nosotros. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras o participa de sus malas obras. Y esto es importante, hermanos, y se los tengo que advertir con todas sus letras. Los mormones no tienen la doctrina de Cristo, porque creen de que el hombre se va a hacer Dios, y creen una tremenda, ¿cómo se llama? Herejías también, ¿cómo se llama? Acerca de que, qué significa que Dios sea hombre, de que creen de que creen de que el Señor Jesucristo fue prácticamente un ángel, ¿cierto? Que se encarnó. También los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Entonces, ya desde ahí, ya no hay ningún fundamento de nada de lo que hagan, nada. Porque el fundamento, la piedra angular de la iglesia es que Jesucristo es Dios. Y que Dios se hizo hombre. Ese es el fundamento de todo. El fundamento de la vida del creyente, el fundamento de la iglesia, como vimos antes, y el fundamento de que el Padre y el Hijo estén en nosotros. Si yo no creo esta verdad, el Padre y el Hijo no están en mí. Dice que el que no persevera en esta doctrina no tiene a Dios. Por lo tanto, todo lo que hagan, todo lo que estudien, aunque sea muy bíblico, no tiene nada de Dios, porque el fundamento no está. Amén, hermanos. Por eso que es sumamente importante. Jesucristo es el centro de su existencia. Es el centro de la existencia del universo completo, como vamos a verlo en los textos que siguen. Jesucristo es la piedra angular. Y ahí está el Salmo 118, 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el mismo texto está en Hechos 4, del 11 al 12. ¿Ya? Yo les voy a explicar qué significa eso con un dibujito que les puse acá. ¿Qué es la piedra del ángulo? Entonces, en la arquitectura antigua, especialmente en los tiempos de Jesucristo y desde antes, había una piedra que es la piedra fundamental. Cuando ustedes lean en la Biblia, cuando habla de la piedra fundamental o de la piedra del ángulo, como veíamos en el Salmo y en el libro de Hechos, en estos dos textos que están acá, ¿cierto? Cuando veíamos eso, van a perdonarme, hermano, cuando lean eso en la Biblia, ¿cierto? Ustedes van a poder darse cuenta a qué se está refiriendo realmente. Ahí sí, hermano. Está tan potente la enseñanza que se llegó a caer el celular. Entonces ustedes pueden ver, ¿cierto?, que hay una piedra angular, que las entradas para poder construir murallas tenían que ser no necesariamente cuadradas, ¿cierto? Por falta de tecnología que hoy día hay. ¿Cómo se llama? Ustedes ven que en las grandes puertas, ¿cómo se llama?, ahora pueden ser cuadradas porque hay hormigón, ¿cierto? Pero antiguamente, para poder hacer una puerta o una entrada, tenían que hacer esta forma que ustedes ven ahí, ¿cierto?
para poder entrar. Y esa piedrecita que ustedes pueden ver ahí dice piedra clave, o la que está marcada en rojo en la foto que está a la derecha, ¿cierto? Ustedes pueden ver, esa es la piedra fundamental, esa es la piedra angular, porque sin esa piedra toda la estructura se caía. Tú empezabas a construir toda esa estructura, como ustedes ven ahí que está con esos dos palitos, ¿cierto? Y al final tenías que poner esa piedra que tenía un ángulo preciso, y esa piedra era la que soportaba la tendencia a que se cayeran todas las otras y quedaba hecha la estructura. Y encima de eso tú podías construir un puente, como ven en la foto de más abajo, o podrías construir un muro. ¿Amén? Ya, espero que entiendan. Por eso que Jesucristo es la piedra fundamental, porque sin esa piedra yo no puedo edificar. Todo se cae. ¿Ya? Espero que le haya servido como dato. Jesucristo es la sustancia y el poder de la fe cristiana. Primera de Pedro 2, 4 del 6 al 8. Dice, al cual allegándoos piedra viva. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo, que es la piedra viva, reprobada cierto de los hombres, pero elegida de Dios y preciosa. Entonces, acuérdense que el Señor Jesucristo fue reprobado o desechado por los hombres. Yo les doy el consejo de que lean Isaías 53 completo. Ahí dice que fue varón de dolores, varón de quebranto, despreciado, ¿cierto? Desfigurado, etcétera, etcétera. Y él fue despreciado hasta tal punto que fue asesinado y entregado a la muerte, por los que él vino a salvar. Cada vez que tú pecas, todos mis pecados contribuyeron a que Jesucristo fuese entregado. ¿Ya? Pero dice, ciertamente fue reprobada por los hombres, pero elegida de Dios preciosa. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo. Ahí está hablando de la piedra del ángulo principal. ¿Ya? Escogida, preciosa. Y el que creyere en ella no será confundido. Entonces, a través de la fe en ella, o sea, a través de la fe en Cristo, nosotros vamos a dejar de estar confundidos en el pecado o lo que nos lleva a nuestros propios pensamientos, y vamos a tener revelación de Dios. ¿Ya? Ella es pues honor a vosotros que creéis. Por medio de la fe, Jesucristo es una piedra angular para mí. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron. ¿Ya? Entonces, para los que desobedecen, para ellos es algo reprobado. Por eso que el mundo no se puede convertir sin la obra redentora de Jesucristo, sin la obra sobrenatural en sus corazones. Esta fue hecha la cabeza del ángulo. O sea, aunque los hombres la desechan, los ateos, los progresistas y todo, la desechan de que Dios no tiene nada que ver en el mundo, de que Dios aquí, de que Dios es una historia, una forma de pensar, es parte de la cultura, etcétera, etcétera, o parte de la ignorancia de la gente. Entonces, aunque ellos la desecharon, Dios ha hecho de que Jesucristo sea la única forma y sea la base, el fundamento de todo el universo y de la eternidad y de todas las cosas, como lo vamos a ir viendo en el estudio. Y piedra de tropiezo, roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Por lo tanto, cuando yo no creo, ¿cierto? Jesucristo, en vez de ser mi piedra angular, pasa a ser una piedra de tropiezo, de escándalo, porque el Evangelio de Jesucristo me va a mostrar el pecado, me va a mostrar que estoy mal, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Amén. Por eso que el mundo no cree, porque al mundo no le gusta que le redargüyan que sus obras son malas. Y a nuestra carne tampoco le gusta. Amén, hermanos. Pero es en nuestro espíritu que tenemos que recibir eso. Aquí vamos a hablar de un tema que se llama kenosis. Kenosis es una palabra griega usada principalmente en Filipenses 2 del 5 al 11, que es el texto que vamos a leer. Entonces, la kenosis es una palabra griega que significa despojamiento, significa vaciamiento, significa anonadarse, significa hacerse nada. Algo que es de mucho valor se hace nada, o sea que no vale nada, que se despoja, que queda vacío. Para que entiendan. Entonces, si ustedes ven este diagrama, que está basado en Filipenses 2 del 5 al 11, ven de que el Señor Jesucristo, siendo Dios,
se humilló, y ahí ven ese cuadrito donde baja, ¿cierto? Siendo Dios está arriba y baja, y dice humillación. Después de humillación, el cuadrito se mantiene, porque es su vida terrenal, dice humanidad, y después sube, es su exaltación que ocurrió desde que salió del Hades y resucitó, su exaltación, y después como Dios hombre. Lo vamos a ir explicando para que lo entiendan. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser, ¿qué cosa? Igual a Dios. Por lo tanto está hablando de Cristo, que Él tenía la forma de Dios y era igual a Dios. Por lo tanto el Señor Jesucristo es Dios. Ya con este texto bíblico ya debería ser prueba suficiente para ustedes de que Jesucristo es Dios. Ya ahí está su divinidad. Después dice, sin embargo, se anonadó, y esa palabra anonadó es kenosis. Se anonadó, se vació, se despojó de sí mismo, ¿cierto? Se anonadó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Ahí está el despojo, ahí está su humillación. Desde ahí empezó la humillación de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que siendo Dios, se despojó de su esencia, de su divinidad. No dejó nunca de ser Dios, pero la puso en desuso. Se despojó de ella, se vació de ella. Pero Él seguía siendo Dios, porque si Dios deja de ser Dios, todo se extingue, todo deja de deja de tener esencia, ¿cierto? Entonces, se despojó, se anonadó a sí mismo. Eso fue lo que hizo Dios por ti, ¿cierto? Hecho semejante a los hombres, ahí está su humanidad, que no solamente se despojó de su humanidad, sino que se hizo hombre, y ahí está hablando de su encarnación, ¿ya? Y hallado en la condición de hombre, se humilló. Por eso que yo le decía que la humanidad comprende su humillación, su sacrificio, su muerte en la cruz. Humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí empieza, el diagrama empieza a subir. Aquí está su exaltación. Después de haberse humillado, de haberse anonadado, de ser hombre, obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, de ahí Dios lo ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora está hablando de su divinidad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahí está hablando de la adoración, y como vamos a ver en este estudio, la adoración es solo para Dios. Está prohibida cualquier otro ser que no sea Dios. Por lo tanto, aquí está hablando de su divinidad, que aún siendo hombre es Dios. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y cuando habla de que Jesucristo es el Señor, está hablando del lugar de señorío que solo tiene Dios, que lo vamos a ir viendo en este estudio. Entonces, esta primera parte que vamos a ver, déjeme ver cuánto llevo. Súper. Llevo 30 minutos recién. Pues como una bala. Esta primera parte es de la divinidad de Jesucristo. Hermanos, este estudio a mí me apasiona mucho, porque estudiar al Señor Jesucristo es lo que le da esencia a mi fe cristiana y a mi vida y a todo lo que hago. Así que espero que cause esa misma pasión en ustedes. ¿Qué significa la divinidad de Jesucristo? ¿Cuál es la definición de divinidad? Y esto sí se lo tienen que aprender en su mente para que se grabe en su espíritu. ¿Qué es la divinidad de Jesucristo? Es la suma total de todas las cualidades esenciales o atributos que son muy propias de Dios y a la misma vez de Jesucristo. Entonces, si yo les preguntara a usted, ¿qué significa que Jesucristo sea Dios? Usted me dice, significa que Jesucristo posee todas las cualidades que son únicas y esenciales y propias de Dios, y que las tiene todas Jesucristo. Entonces, la divinidad de Jesucristo significa que Jesucristo tiene todas las cualidades, todos los atributos que son únicos y esenciales de Dios. Eso significa que Jesucristo sea Dios. No es el 90%, no es el 99%, 100% Dios. Tiene todos los atributos, todas las cualidades que son únicas de Dios.
Amén. ¿Cómo vemos que Jesucristo es Dios? Por medio de sus nombres. Por ejemplo, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. A ver, ¿quién fue el que nació, el niño nacido de la Virgen María? ¿Fue el Padre? No, fue el Hijo, Jesucristo. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Por lo tanto, el mismo libro de Isaías llama que Jesús, el que iba a nacer, ¿cierto? Que es Cristo, que es el Cristo, que es Jesucristo, él se iba a llamar Dios fuerte. Por lo tanto, ya este texto ya debería ser prueba contundente que Jesucristo es Dios, porque a través del nombre que le da en la Biblia Isaías, dice de que es Dios fuerte. Por lo tanto, ¿es Dios Jesucristo? Sí, en Isaías 9:6 lo dice. ¿Ya? Aparte que dice Padre eterno, ahí está hablando de la eternidad, que es un atributo de Dios que lo vamos a ver también. ¿Cuál otro nombre? Dice, en Mateo 1:23 dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo. ¿A quién parió, cómo se llama la Virgen María? ¿Al Padre? No, al Hijo, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Dice, y llamará su nombre Emanuel, que declarado o traducido es Dios con nosotros o con nosotros Dios. Por lo tanto, ¿qué significa el nombre que el ángel dijo que iba a tener Jesús? Dijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Y qué significa ese nombre que es el nombre de Jesús, ¿cierto? Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces, en su nombre, yo puedo encontrar la revelación de que por su propio nombre significa Dios con nosotros. ¿Ya? Eso no significa... Bueno, eso. Sigamos. 1 Timoteo 3:16. Este es un texto importante, deberían aprendérselo de memoria. Sin contradicción alguna, grande es el misterio de la piedad o de la misericordia, ¿ya? Como ustedes lo quieran ver. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? ¿El Padre? No. ¿Quién se manifestó en carne? ¿El Espíritu Santo? No. ¿Quién se manifestó en carne? El Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces, dice ahí que Dios se ha manifestado en carne. Por lo tanto, ¿Jesucristo es Dios? Sí, porque Jesucristo fue el que se manifestó en carne y dice que es Dios el que se manifestó en carne. ¿Ya? Cuando habla carne aquí, para los que vieron el estudio sobre la carne, acuérdense que yo les dije de que en la Biblia uno puede encontrar 3 definiciones de la palabra carne. Yo puedo encontrar a carne como naturaleza pecaminosa, a carne como, por ejemplo, humanidad, ¿cierto? O carne como hueso o naturaleza humana, hueso, músculo, arteria, ¿cierto? Y en este caso se está refiriendo a eso, músculo, hueso, arteria, a la naturaleza humana, no a la carne como el hombre viejo, sino a naturaleza humana, como cuerpo, hueso, arteria, sangre, ¿cierto? Entonces Dios ha sido manifestado como hombre, que podría ser otra forma de interpretar el texto bíblico, ¿ya? ¿Qué otros nombres? A ver, ¿por qué yo le estoy compartiendo todos estos textos bíblicos? Porque es necesario que ustedes tengan la certeza de que la Biblia dice que Jesucristo es Dios, para que no los vengan a engañar, ¿ya? En Romanos 9:5 dice, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces, en Romanos 9:5 dice que Jesucristo, ¿cierto?, cuyos padres y de los cuales es Cristo según la carne, ¿cierto?, el cual es Dios. La Biblia dice claramente que Jesucristo es Dios. ¿Qué más dice? En Juan 1:1 y 14 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? ¿El Padre? No. ¿El Espíritu Santo? No. El Hijo. Por lo tanto, ¿quién es el verbo acá? Jesucristo. Y dice que en el principio ya era el verbo, o sea, ya era Jesucristo. Y Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. ¿Por qué dice estas dos frases de que era con Dios y que era Dios? Porque aquí está revelando de que aunque Jesucristo era Dios, pero dice que era con Dios porque está diciendo de que aunque es un solo Dios, porque Cristo era Dios, o es Dios todavía, ¿cierto? Es Dios,
¿cierto? Aún son dos personas diferentes con el Padre. Por eso que dice era con Dios, porque está hablando de una persona diferente que está con Dios, pero que a la misma vez era Dios. Entonces está hablando de la naturaleza de Dios, que aún el Padre y el Hijo, siendo dos personas diferentes, son un solo Dios, no son dos dioses. Por eso que es necesario que ustedes reciban la verdad bíblica por fe. Si la palabra dice de que el verbo era con Dios, o sea, eran dos personas aparte, pero a la vez es un solo Dios y un mismo Dios, pero ¿cómo es posible que dos personas aquí, Dios... No. La verdad bíblica dice lo siguiente. Dice de que hay un solo Dios, pero que a la vez son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya vamos a ver el estudio de la Trinidad. ¿Cierto? Pero que a la vez son tres personas. Entonces yo tengo que creerlo, porque es imposible que lo entendamos. ¿Cierto? Yo les podría dar ¿cómo se llama? Ejemplos del agua, de la molécula del agua, del fuego, de la luz que pasa por el prisma, etcétera, etcétera, pero son ejemplos que se quedan cortos y que no van a explicar la naturaleza divina. Yo no quiero darles yo no quiero alimentar su lógica, yo quiero alimentar su fe, que la verdad se recibe por fe, justamente como el ejemplo que vimos con Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Creedme. Si no me creéis a mí, creed por las obras. Amén. Entonces, debemos creer que si la Biblia lo dice, así es y punto. ¿Ya? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 5:18 dice, entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle. Está hablando de que procuraban matar al Señor Jesucristo. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, cuando ustedes lean en la Biblia que a Jesús se le llama Hijo de Dios, está hablando de su divinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses. Es un solo Dios, pero en tres personas o tres manifestaciones diferentes. Son tres personalidades diferentes, pero un solo Dios. Son uno y a la vez son tres. ¿Cómo es eso? Es una naturaleza superior a la nuestra, hermano. Es otra dimensión. Es otra cosa que es incapaz, nuestros procesos mentales, nuestros procesos ¿cómo se llama? Neuronales, es incapaz de almacenar o procesar una lógica así porque no es de esta naturaleza. Nosotros lo vamos a entender cuando resucitemos o seamos transformados. Ahí vamos a entender la profundidad espiritual de esto. Pero el que puede recibir esas revelaciones es tu espíritu. ¿Y cómo vas tú a enseñarle a tu espíritu esta verdad? A través de creerla simplemente. Y cuando vengan dudas, pero ¿cómo aquí? No, así es porque la Biblia, Dios dice que es así y así es. Y vas a ir trayendo de tu espíritu esas verdades a tu mente y vas a crear convicciones que te van a llevar a poder vencer las luchas, a poder amar a tu Dios, a poder recibir su amor y a poder vivir la vida que Dios quiere que vivas. ¿Ya? Entonces, por el hecho de que el Señor Jesucristo llamaba a su Padre Dios o que Él decía que era el Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Juan 5:18. Entonces ahí está la prueba bíblica de que cada vez que a Jesús se le llama Hijo de Dios es porque es igual a Dios en su naturaleza divina. Aquí está hablando Mateo 26, 63 al 64. Dice, mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces, el Cristo, los judíos sabían que el Cristo, el Mesías, iba a ser Dios encarnado. Por eso que Él dice, yo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si realmente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el Dios entre nosotros, Emmanuel. Ellos sabían las escrituras del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo le dije, tú lo has dicho. Y por eso mataron a Jesús. Por su identidad, por quién era. No por algo que hizo, sino por quién era, porque era el Hijo de Dios. Cuando Él dijo esto, si ustedes leen los textos que continúan, dice que el pontífice rasgó su vestidura y dijo, ¿qué más testimonio? ¿Ven cómo ha blasfemado? Él se ha hecho igual a Dios.
y dijeron es reo de muerte. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros como cristianos encontremos nuestra identidad en Cristo y que ustedes estén dispuestos a padecer no por nuestros errores o por nuestros pecados, sino por quienes somos en Cristo Jesús. Y nosotros vamos a padecer por causa de lo que somos. Ustedes tienen que estar preparados para padecer. Ustedes no pueden querer encontrar o esperar, ¿cierto?, que el mundo los ame. Puede ser que haya gente que lo encuentre buena persona, etcétera, etcétera, pero del mundo vamos a recibir rechazo. Dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, por causa de lo que somos. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto, vivimos según lo que dice nuestro Padre, según lo que dice nuestro Señor. Y eso va a confrontar al mundo, sí o sí, en algún momento nos va a causar persecución. Con todo esto de la ley de la ideología de género, todas esas cosas, van a haber cosas que nosotros no vamos a poder consentir. Porque son cosas que no son bíblicas, son cosas que vamos a tener que prepararnos para no aceptar. Y no se trata de, atacar el mundo, sino que hay cosas que yo no me voy a tener que someter por causa de lo que soy, porque soy un hijo de Dios. Si el Señor Jesucristo fue muerto y asesinado por causa de que Él era hijo de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer por causa de quienes somos. No porque yo soy confrontacional, ni porque aquí, sino por causa de quienes somos. ¿Ya? Bueno, sigamos. Dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo, aquí estoy en 1 Corintios 2:8, dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Por lo tanto, otro nombre que tiene el Señor Jesucristo es Señor. Cada vez que ustedes vean que al Señor Jesucristo se le nombra como Señor, es una prueba de que es Dios, porque está hablando del señorío de gloria. La palabra Señor, ¿cierto?, cuando es usada como en referencia a Dios, tanto al Padre como al Hijo o incluso al Espíritu Santo, se está refiriendo, es un equivalente de Jehová. No es Jehová, pero es un equivalente de Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento. Es un título honorífico equivalente a Jehová, equivalente a la deidad, equivalente a Dios, a lo supremo, que es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros llamamos a Jesús Señor, no es solamente decir que es un Señor, que es alguien que manda, sino que es el Señor. Dice en la Biblia que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, cuando yo lo nombro Señor, o cuando en la Biblia ustedes vean de que el Señor Jesucristo nombrado Señor, está hablando del Señor de gloria, que ese es un título equivalente a Dios. ¿Ya? Entonces ustedes ven que por medio de los nombres al que se le llama a Jesús, podemos evidenciar de que es Dios, porque Señor solamente es un título dado a Dios. Obviamente hay muchas personas que dicen ser señores de esto, señor de aquí, señor allá. ¿Ya? Pero el que es Señor de señores es solamente Dios. Y Jesucristo es llamado Señor, que es un equivalente de Jehová. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén, amados. Por lo tanto, nadie llama a Jesús Señor, ¿cierto?, sino por el Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos. Hay evidencias bíblicas que el Señor Jesucristo dice, muchos vendrán en aquel día, que está hablando de su segunda venida, cuando vengan los juicios, ¿cierto? Muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto. También el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me decís, Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Entonces, no porque una persona confiese que Jesucristo es el Señor, ¿cierto?, necesariamente está recibiendo a Jesús como Señor. Por eso que es importante el estudio que yo les compartí sobre el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es la evidencia que eres salvo. Entonces, cuando yo confieso a Jesús como Señor, cuando realmente es por el Espíritu Santo y a través de esa conversión entra el Espíritu Santo en mí y me da vida en mi espíritu, que es un proceso que ustedes ya saben, ¿cierto? Todo eso que pasa, ¿cierto?
Cuando es realmente por el Espíritu Santo, me va a llevar a confesar que Jesús es Señor como un fruto, como una consecuencia de lo que ha pasado en mi interior. Por eso que en Romanos 10:9 dice que debemos creer con el corazón y confesar con la boca. Porque lo que está pasando en mi corazón, en mi espíritu, en mi interior, que yo estoy dejando que Dios le dé vida a mi espíritu, lo que yo confiese a Jesús como Señor es una evidencia de lo que está pasando dentro y no al revés. No porque cualquier persona diga yo te recibo como mi Señor y Salvador, necesariamente está pasando algo adentro. Porque es al revés. La confesión como Jesús como Señor es la evidencia de lo que está haciendo el Espíritu Santo en mí. Por eso que el Señor Jesucristo dice, y yo, si ustedes no han visto el estudio del pecado y el arrepentimiento, yo les doy el consejo que lo puedan ver. ¿Por qué? Porque es la conversión. Por eso que el Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, la fe que me va a llevar a confesar a Jesús como Señor parte del arrepentimiento, de la conversión. Va a provocar que esa confesión sea real. Porque esa confesión me va a llevar a hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora hay una naturaleza nueva en mí, un nuevo nacimiento, que quiere y puede hacer la voluntad de Dios y que ahora se va a oponer a mi naturaleza carnal. Por eso que el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Porque el que llama a Jesús Señor y realmente ha nacido de nuevo, ¿cierto? Va a poder empezar a hacer las obras de Dios. Aunque van a tener lucha, hermanos, se van a equivocar, van a caer, pero ahora hay una naturaleza nueva que se va a oponer a la ley del pecado. Espero que me entiendan, ¿cierto? Bueno, en Hechos 10:36 también dice, envió palabra de Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Jesucristo qué es? El Señor de todos. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es Dios. Porque el único que es Señor de todos, o sea que no hay nadie sobre Él, es Dios. Amén. No es el Señor de muchas cosas, es el Señor de todos. ¿Ven la importancia de la persona de Jesús en sus vidas? Por eso es necesario estudiar este tema con paciencia. Pónganle pausa al video, vean el texto bíblico, lo buscan de nuevo, meditan, pregúntenle a Dios, pregúntenle a sus pastores o a alguien, etcétera, etcétera. O si tienen alguna duda y la quieren dejar en los comentarios, déjenla como ustedes quieran. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Los mismos apóstoles, en este caso Tomás, llamó a Jesús Señor mío y Dios mío. ¿Ya? Prueba más que suficiente que Jesucristo es Dios, porque le estaba hablando Tomás a Jesucristo y él dijo, tú eres Señor mío y eres Dios mío. ¿Ya? Sigamos. Apocalipsis 1:17 dice, y cuando yo le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí vemos otro nombre que se le da a Jesucristo. Porque aquí está hablando el Señor Jesucristo. Si ustedes leen todo el texto de Apocalipsis 1, se van a dar cuenta que está hablando el que murió y el que resucitó, que está hablando Jesucristo. Y él dice, yo soy el primero y el último. El mismo Señor Jesucristo dice, yo tengo este nombre. Aparte de ser llamado Dios, aparte de ser llamado Hijo de Dios, que significa que soy Dios, aparte de que el Señor Jesucristo es llamado Señor, que significa Dios, aparte de todo eso, también el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el primero y el último. En Apocalipsis 1:17. Y vamos a ver quién es el primero y el último según Isaías 44:6. Dice, así dice quién, Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por lo tanto, si Jesucristo no fuese Dios, no podría decir yo soy el primero y el último. Porque Jehová dice, yo soy el primero y yo el postrero, o yo el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. O sea, está ratificando en el Antiguo Testamento que el primero y el postrero, o el primero y el último, es un nombre que le pertenece solo a Dios. Y si el Señor Jesucristo no nombra en Apocalipsis 1:17, yo soy el primero y el postrero, es porque está diciendo también, por medio de esa declaración, yo soy Dios. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento que ustedes vieron ahí. Que no es el Padre, sino que es el Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, muchas veces cuando estaba hablando Jehová, estaban hablando los tres, porque los tres son uno. Cuando hay una manifestación de Dios,
Están los tres, porque los tres son uno, es un solo Dios, pero a la vez son tres personas diferentes. Por eso que esa verdad ustedes la tienen que recibir, porque yo no se las voy a explicar, ¿cómo se llama? Ni con el fuego, ni con el agua, ni con la molécula del agua, ni con el hidrógeno, ni con el prisma cuando pasa la luz y se... No, porque eso queda chico, eso no es una explicación válida para la deidad de Dios, para su naturaleza. ¿Ya? Se recibe por fe, y yo no quiero alimentar su lógica, quiero alimentar su fe, hermanos. ¿Ya? Porque la fe es el fundamento. Nosotros vimos de que el mismo Señor Jesucristo no le dio ningún ejemplo de que, mira, yo soy Dios también, porque mira, tú ves como la luz pasa por el prisma y todo lo demás, tú ves como la gota de agua, tú ves el fuego, que... No, él le dijo, creedme, que yo soy en el Padre en mí, punto. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, creerle. Dios dice de que es un solo Dios y que son tres personas, o que, ¿cómo se llama? El Hijo es Dios, pero que no es necesariamente el Padre, pero que al mismo tiempo son uno mismo. Así es, y punto. Y eso es lo que tienen que ustedes empezar a creerlo, alimentar esa fe. Señor, dame fe, dame revelación, porque eso va a alimentar su espíritu. La lógica no va a alimentar su espíritu, al contrario, va a alimentar su carne, que puede ser muy inteligente y muy teologal, pero sigue siendo carne. Dice en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el primero y el postrero. ¿Ya? El mismo Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, el primero y el postrero. Aquí vemos que a través que cuando el Señor Jesucristo está hablando de que yo soy el alfa y el omega, ese nombre alfa y omega y el nombre de principio y fin revela de que Jesucristo es Dios, porque dice de que el que está diciendo eso también está diciendo yo soy el primero y el postrero. Y en Isaías 44:6, ¿qué dice? Jehová dijo, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por lo tanto, el que diga eso es Dios. Por lo tanto, cuando ustedes lean en la Biblia el nombre Alfa y Omega, principio y fin, se está refiriendo a Dios. Y si lo está diciendo el Hijo que Él es el Alfa y el Omega, es porque Jesucristo es Dios. Como en este caso, si ustedes leen Apocalipsis 22:13, se van a estar dando cuenta que está hablando el Hijo, que está hablando Jesucristo. No, déjenme ver cuánto llevamos. Ya. Vamos a ir terminando esta primera parte, ¿ya? Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Entonces ya vimos de que el nombre alfa y omega y principio y fin es de Dios. Por lo tanto, el Señor está dándose otro nombre que también revela su divinidad, que es, el que era y el que ha de venir. Y es más, también dice el Todopoderoso, que lo vamos a ver en este estudio. El único todopoderoso es Dios. No hay ningún otro ser que no sea Dios, que sea todopoderoso. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, cuando está diciendo yo soy el alfa y la omega, es prueba de que es Dios. Cuando dice de que yo soy principio y fin, es prueba de que es Dios. Cuando dice de que Él es, el que era y el que ha de venir, es prueba de que es Dios. Amén. Ahí lo vamos a dejar por ahora y después les comparto la segunda parte, ¿ya? Estúdienlo, pónganle pause, véanlo de nuevo. Si tienen duda, hablen con sus pastores o con algún, ¿cómo se llama?, el líder espiritual. Y si ustedes quieren dejar un comentario con alguna pregunta, yo gustoso se las puedo responder. Amén. Un abrazo, hermanos.